11 72 01 0101 es la vía de comunicación para que usted me haga llegar cualquier inquietud como esta que acabo de abrir y ya está para el doctor Salgado, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Norita, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber venido, como siempre, con tan buena disposición. Muchas gracias. La pregunta de esta televidente dice: hola, buenas tardes, me encanta el programa y eso a nosotros nos gusta que nos digan cosas lindas. ¿Puede ser que esta hepatitis esté relacionada con alguna manera con la actitud que debimos adoptar durante la pandemia, con el uso de barbijo, la higiene excesiva? Saludos al doctor Salgado, es Paola, que desde de entrada, cuando anunciamos el tema, quiso preguntar esto y me parece genial. Bueno, sí, lo que dice Paola es real. Nosotros vivimos en un ecosistema y en los últimos 2 años se vio alterado. Te diría que lo que aparentemente ha generado todo este conflicto es un inmunolentecimiento de la respuesta inmune innata de los chicos a los virus que tradicionalmente son habituales de padecerlo. Claro. Te diría que por ahí un exceso de higiene, te diría un enlentecimiento de la respuesta. Hay muchos factores que se están atribuyendo a estos casos de hepatitis fulminante aguda. Antes de avanzar, doctor, hemos preparado un informe con la información que emana la Organización Mundial de la Salud y que los principales medios del mundo han comenzado a publicar y que han puesto en alerta a estos papás precisamente. ¿Compartimos con el doctor el informe? En las últimas semanas se han identificado cerca de 200 casos de hepatitis grave en niños, en un brote que afecta a 12 países, según anunció la Organización Mundial de la Salud. Entre los casos, un niño murió y 17 necesitaron trasplante de hígado, y los afectados tienen entre 1 mes y 16 años. Las primeras hipótesis apuntan a un adenovirus como posible responsable, mientras otros especialistas señalan a los efectos de la pospandemia. No obstante, los investigadores descartaron que estos casos de hepatitis aguda puedan estar vinculados con los nuevos productos contra el COVID-19. Si bien las hepatitis pediátricas leves no son tan extrañas, la hepatitis grave en niños sanos es muy poco frecuente. Es por eso que las autoridades sanitarias están investigando este singular aumento de casos graves de hepatitis aguda o inflamación del hígado. Según se informó, muchos de los niños que enfermaron presentaron síntomas gastrointestinales como dolor de panza, diarrea y vómitos, antes de mostrar signos de hepatitis aguda grave, aumento de las enzimas hepáticas e ictericia. La mayoría de los casos no tenían fiebre, de acuerdo con la OMS. Por su parte, el grupo científico HART, conformado por expertos del Reino Unido, en una reciente publicación, sostiene que estos casos de hepatitis infantil pueden estar relacionados con los efectos del confinamiento. La opinión de Hart es que la falta de desarrollo de defensas, tanto en niños como en adultos, puede darse a los encierros prolongados y las medidas de distanciamiento social que no ha sido evaluado adecuadamente. Cuanto más tiempo permanezca la población sin exponerse a los agentes patógenos comunes, mayor será el riesgo que esto supone. ¿Cómo es la situación en nuestro país respecto de esta enfermedad y de otras relacionadas a la pospandemia? ¿Será que el cuidarnos tanto durante 2 años nos ha dejado expuesto a nuevas enfermedades? Todos estos interrogantes hoy en Medical Televisión. Y con el doctor Salgado hemos tenido la posibilidad de vivir desde el comienzo todo este proceso que significó la pandemia de COVID-19. Hemos ido aprendiendo juntos y también en una de esas entrevistas nos preguntábamos qué va a pasar después. ¿Esto es la pospandemia, doctor? Sí, esto es la pospandemia. Sabíamos que esta era una crisis totalmente distinta a la que hayamos vivido. Sabíamos que cuando volviésemos íbamos a volver a un mundo distinto, íbamos a regresar a un punto de partida distinto al que partimos, porque esta era una pandemia previsiblemente impredecible. La característica de los virus, naturalmente, es que tengan una evolución azarosa, no previsible.
y esta no era la excepción. Sabíamos que esta era la versión del siglo XXI de la gripe española, ¿no? Ujú. Ahora, doctor, ¿le ha pasado que ha detectado en su consultorio cuadros que no eran característicos antes de la pandemia? No, lo que suele pasar es que hay, digamos, hubo circulación inusual, diría extemporánea, por ejemplo, de H3N2, que es una variante de Ujú. flu A, que habitualmente antes circulaba a comienzo del otoño Sí. y ahora comenzó a circular los primeros días de enero. Esa circulación extemporánea tiene alguna explicación. Yo, en lo personal, creo que este exceso de protección, exceso de higiene, ha generado un inmunolentecimiento en la respuesta inmune de los chicos, ¿no? Los adultos mayores tienen lo que se llama inmunosenescencia, que es el deterioro de la respuesta inmune por agotamiento, por la edad. Los chicos tienen un sistema inmune mucho más plástico y, como te decía, hemos perdido Claro. el ecosistema. Me acuerdo que en algún momento decíamos que los chicos jueguen en la Ujú, tierra, que se ensucien, porque de ujú, esa manera van creando anticuerpos. ujú. Y durante 2 años los hemos tenido dentro de una cajita de cristal prácticamente, cuidándolos mucho. Ahora, ¿cuál es el camino, doctor? ¿Volver a la normalidad paulatinamente o seguir cuidándonos y más que nunca? No, por supuesto, hay que seguir cuidándose. Lo que sí, que estamos en un momento coyuntural, epidemiológico, te diría, que nos permite estar sin barbijo. Ujú. Yo estoy convencido de esto. El uso del barbijo tiene que ser en lugares específicos, por ejemplo, en el transporte público, que es el canal de contaminación más importante que existe, en los sanatorios, hospitales, clínicas, en las farmacias, en los centros de residencia de adultos mayores, pero no para el adulto mayor Bien. internado, sino para el personal que lo asiste y los familiares que lo visitan, pero no usar barbijo en las escuelas a ningún nivel. Eh, los mensajes, cuando son contradictorios, son problemáticos, ¿no? Por eso es que hay que tener mensajes claros, razonables y fácticos, ¿no? Entendiéndose como fácticos aquellos mensajes basados en hechos reales y no en teorías, ¿no? Bien. Entonces, los chicos no deberían usar en este momento barbijo para poder comenzar a transitar por una vida mucho más normal. Bien, escuchábamos recién en el informe que la causa de esta hepatitis grave podría ser un adenovirus. ¿Qué es, doctor, un adenovirus? En realidad, al comienzo de estos cuadros, allá por el 15 de abril del corriente año, se comenzó a hablar de esta hepatitis fulminante aguda, que estaba muy regionalizada, porque el único lugar donde había era el Reino Unido de Gran Bretaña. Ujú. Pero después comenzaron a haber casos aislados en otros países, Suecia, Noruega, Alemania y España. De hecho, que España en este momento tiene 20 casos de hepatitis fulminante. Para hacer un comparativo con la hepatitis clásica, con la Sí. hepatitis A, que todo el mundo la tiene o la tuvo, Ujú. de cada 1000 sintomáticos, uno solo hace una hepatitis fulminante. Ah, En este caso, de cada 10 hepatitis por adenovirus 41, que se presupone que es el F41, 3 o 4 van a trasplante hepático. Y eso es una mala noticia, ¿no? claro. Un niño que recibe un trasplante hepático de por vida se debe cuidar, ¿no? Sí, por supuesto, por Queda supuesto. condicionado para siempre. Sí, por supuesto. Y aparte, en la Argentina no en todos los lugares se hace trasplante hepático. Hay muy pocos centros que se hace trasplante hepático. El adenovirus es un virus que no es un virus hepatotropo, no es un virus que tenga predilección por las células hepáticas, como es el virus de la hepatitis A, como el virus de la hepatitis B, C, D, E, G. Este es un virus que es la segunda causa más común de gastroenteritis infecciosa en los chicos y que ha tenido un comportamiento inusual. Cuando uno tiene un comportamiento inusual en una patología, pueden pasar dos cosas. O el virus tiene una mutación tal que aumenta su virulencia intrínseca, Ujú. que no es el caso, o el hospedador tiene algún problema que le genera ese impacto. El adenovirus está relacionado con hepatitis fulminante en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, en pacientes trasplantados, en pacientes oncohematológicos, nefrópatas, etcétera, etcétera. Pero nunca tuvo este comportamiento en pacientes inmunocompetentes. Ujú. Doctor, estaba medio entretenida con las preguntas que no tienen que ver específicamente con este tema. Enseguida vamos a dar paso a todos nuestros televidentes que tienen consultas para hacerle. Pero yo le quería preguntar si usted ha detectado otro tipo de enfermedades que podrían tener relación, igual que la hepatitis, con la pospandemia. Sí, bueno, Además de, bueno, había hecho referencia a la influenza a recién, la ¿no? influenza sí hubo más casos, por ejemplo, de Guillain-Barré, Ajá. que es una polineuropatía periférica,
que siempre se le ha asociado a cuadros virales o posvirales, algunos con vacunas. Y sí, hay una mayor incidencia de muchas patologías de lo que se llama post-COVID, ¿no? Además O de el lo COVID emocional, prolongado. doctor, que Sí, sí, también lo por hemos hablado supuesto. y mucho Sí, aquí, sí, que que tuvo tiene un que ver, impacto tremendo. sí, sí, con chicos que tienen problemas al volver ahora a la escolaridad, chicos que tienen problemas emocionales, el tema del bullying, los números del suicidio que nos alarman muchísimo. Ya hemos hecho un programa especial y nos deja como pensando qué tuvo que ver también la pandemia con esto, ¿no? Sí, sí, hay síndromes relacionados como el síndrome de la cara vacía, el que no se quiere sacar el barbijo por temor a contagiarse algo, Ujú. aunque ya el COVID esté circulando con baja incidencia, por el momento. O bueno, o el síndrome de la puerta cerrada, aquel apego evitativo, que hay un autoaislamiento por elección, porque tampoco quiere salir al medio para no contagiarse Claro. nada. Y bueno, y muchos otros trastornos como la depresión, ¿no? Las crisis de angustia, ansiedad, etcétera, ¿no? Bien, si hablamos de la hepatitis en general, doctor, ¿cómo la prevenimos? Bueno, la mayoría de las hepatitis son inmunoprevenibles, por lo menos las más importantes, ¿no? La Ujú. hepatitis B y la hepatitis A. La hepatitis A en el año 2005, el 1 de junio del 2005, Argentina fue el segundo país en el mundo, después de Israel, que planteó la obligatoriedad de la vacuna de hepatitis A. Bien. Con relación a la hepatitis B, lo ideal es aplicarla en el recién nacido en las primeras 12 horas de vida. Acuérdense que la hepatitis A se transmite por vía fecal oral y también tiene como vector algunos chimpancés en cautiverio Ujú. y las relaciones sexuales no convencionales. La hepatitis B es más que nada por transmisión sanguínea o por contacto por fluidos, ¿no? Sí. Después la hepatitis C, que fundamentalmente la hepatitis C tiene más repercusión en la mujer embarazada en el primer trimestre, que está muy relacionada con hepatitis fulminante en el primer trimestre, no es una hepatitis inmunoprevenible. Y el adenovirus, como te decía, este adenovirus F41 es un virus habitual en los chicos, la segunda causa más común de gastroenteritis infecciosa, después del Ajá. rotavirus. Bien. Ahora, el doctor acaba de hablar de vacuna, la importancia que tienen las vacunas para las enfermedades en los más chicos. Y entra la polémica porque ya leí un artículo que relaciona esta hepatitis fulminante con la vacunación de COVID-19, doctor. No, bueno, eso es irreal. Mire, yo le voy a decir algo. En el año 2005 se implementa la vacunación para hepatitis A en la Argentina. El año 2007 no había más trasplante hepático en la Argentina por Genial, virus hepatitis A. Así que las vacunas son una historia de éxito y estas claro. vacunas anti-COVID no son la excepción. Las vacunas que se aplicaron en nuestro país son vacunas por virus inactivadas, que son las mismas vacunas que usted se aplica todos los años para la influenza, Claro. que se aplica para la hepatitis, que se aplica para la polio, en algunos casos. Por tal motivo, eso no es real. En algunos casos se ha atribuido también que podía haber alguna toxina, algún alimento que podía contribuir a esta hepatitis fulminante, como es la aflatoxina, que es una Ujú. toxina que es una micotoxina, es decir, viene del hongo, del Aspergillus flavus, que es el hongo del maní, que se da cuando el maní tiene un hidroestrés. Ajá. Pero bueno, se planteó, pero no se determinó la veracidad. Se presupone, sí, que es por el uso excesivo del barbijo, el confinamiento, las medidas restrictivas. No se olvide que en los últimos 2 años hemos estado inmersos en el confinamiento, restricciones, incertidumbre, miedos, Y los ¿no? chicos no estuvieron en el colegio, que es en el lugar donde Ujú. se crea ese Sí, 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 sí. microclima, ¿no? Sí, sí. Donde van y vienen los virus y todo. Sí, 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 tal cual, así es. Bien, doctor, le voy a hacer una preguntita de un Ujú. televidente que me parece que no tiene que ver con el tema que estamos charlando, pero lo podemos ayudar y mucho. Dice, quisieras preguntarle al doctor Salgado si hay en Salta Capital algún pediatra que sea especialista en enfermedades raras o poco frecuentes, ya que hace mucho tiempo buscamos un pediatra que se involucre con nuestra niña que tiene síndrome de Rett, sin encontrar un médico que tome interés o que pueda ayudarnos en la evolución de este síndrome, nos dice Susana. Sí, acá en Salta yo no conozco a nadie. Ujú. Bueno, el síndrome de Rett hay algunos pacientes en Salta que lo tienen. Yo tengo una nena con un síndrome de Ajá. Rett porque se dan en mujeres. Pero bueno, lamentablemente acá no hay ningún pediatra que se haya especializado en enfermedades raras o poco frecuentes.
Bien. Doctor, volviendo al tema de la hepatitis, ¿puede ir y venir la hepatitis? Pregunta. La hepatitis A no lleva a la cronicidad, la Ujú. hepatitis B sí va a la cronicidad. La hepatitis por adenovirus no es criptogenética, no va a la cronicidad. O te da una hepatitis fulminante aguda o se resuelve sola. Y si no se resuelve sola, se resuelve con trasplante hepático. Por eso es Claro. que es medio catastrófico lo de hepatitis A. Pero bueno, hay que estar atento a ella. Consultar a tiempo Sí, es una sí, buena sí, porque son posibilidad. pacientes que habitualmente no hacen fiebre, Ajá. que cursan con una gastroenteritis infecciosa y que después aparece un color ictérico en la piel, que es el color amarillo de la piel. Eso ocurre cuando la bilirrubina supera el miligramos por ciento, que tiene no solo la piel, sino la mucosa, las escleras de amarillo. Y en ese caso, bueno, hay que consultar de manera, le diría, urgente al centro asistencial más próximo al domicilio. Perfecto. Consultamos urgente. ¿Y cuál sería el tratamiento que haga el profesional médico con ese paciente? Primero, determinar si es una hepatitis por características virales o es una Ujú. hepatitis autoinmune o otra característica, ¿no? Ujú. Otra etiología. Sí. Y si es una hepatitis por adenovirus, que se presupone que es el adenovirus F41, porque más del 50% de los casos de hepatitis fulminante aguda, de estos 200 casos descriptos, se describió que estaba presente el adenovirus 41, si no tiene una buena evolución clínica, bueno, va a trasplante hepático. No se olvide que 3 a 4 de cada 10 van a trasplante hepático. Bien, acabo de perder una pregunta que me parecía interesantísima en todas las que están ingresando, doctor, que tiene que ver con reacciones en la piel, si pueden tener que ver con el excesivo uso de alcohol en gel y Sí, los sí, por productos que supuesto. hemos Y por usado supuesto, las durante famosas 2 dermatitis años. de contacto, Ajá, por sobrehigiene, bien, ya sea por jabones, que tiene detergentes, o por alcoholes. Sí, los eczemas, ¿no? Los eczemas atópicos, o por contacto, o como te decía, por claro. detergente y eso, ¿no? Doctor, sobre higiene, dice usted. O sea que ser de más de higiénicos está mal, No, podría no, no, causar este no. tipo de problemas. No, ¿Cómo no, es? no, no. No, no, no está mal. Siempre hay que tomar las medidas necesarias. Pero supongamos, si usted, si los chicos cuando van al baño, antes de vaciar la mochila, Bien, tiene la precaución de tapar el inodoro para que esas partículas no queden en suspensión, es una buena medida higiénica. Y al salir de ella, que se lave las manos. Eso es simplemente, ¿no? Pero bueno, acá pasó que usamos demasiado alcohol, a cada demasiado rato. alcohol. Usamos alcohol no solamente en nuestras manos, sino en la ropa, en los zapatos, porque pensamos que el virus que encontramos en el pupitre era viable y no fue así. Los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Necesitan de una célula, Ujú. de uno, para poder replicarse y poder sobrevivir. No sobreviven al aire libre por mucho tiempo. ¿No? Ujú. El virus de la hepatitis A, que es un virus desnudo, se llama porque no tiene cúpula, no tiene cápsula, es el virus que más se transmite por superficies contaminadas. Se transmite por vía fecal oral. Pero el COVID es un virus que tiene cápsula, por tal motivo no queda mucho tiempo viable en superficies porosas o no porosas. Necesita de un hospedador para replicarse. Bien. Doctor, ¿cómo fortalecemos el sistema inmune de nuestros chicos a partir de esto que está pasando? Y siempre la mamá, el papá tratan de hacer lo posible para evitar cualquier cosa. Teniendo en cuenta este panorama que planteamos, de que podrían haber enfermedades que empiezan a aparecer post-pandemia y que tuvieron que ver con el confinamiento, ¿qué podemos hacer? Primero, completar el esquema de vacunación nacional y el programa nacional y el programa amplio de vacunación. Porque más del 80% de los chicos en Argentina, post pandemia, tienen el calendario incompleto. Y eso es catastrófico, Gravísimo. gravísimo. Hay muchísimas patologías que son inmunoprevenibles. El calendario actualizado de Argentina es un calendario excelente. Por tal motivo, primero hay que hacer eso. Ujú. Y segundo, bueno, como le decía, eh, seguir con las medidas higiénicas dietéticas, lavarse las manos, el consumir productos seguros, productos cocidos. No se olvide que nosotros también acá tenemos salmonela, Sí, entonces sobre llovido mojado. sí. Y la salmonela no es una patología viral, es decir, que se autorresuelva, necesita de tratamiento antibiótico para resolverse. Entonces, bueno, nosotros tenemos acá le diría, una coyuntura epidemiológica distinta a lo que pueden tener otras áreas de la Argentina. Bien. Doctor, en distintos lugares del mundo, y sé que usted es un estudioso e intercambia material con profesionales de otros países, ¿qué se puede esperar de la COVID-19 con la llegada del frío?
Bueno, siempre el frío es un factor agravante, pero humildemente creo que la llegada de Omicron, aquel 20 de noviembre del 2021, fue una excelente noticia, porque era una variante extremadamente transmisible. No se tiene recuerdo en la historia de la humanidad de un virus de tal transmisibilidad, de tal propagación. Virulencia, sí, claro. Digamos, el que antes iba en primera, en la vanguardia, era el sarampión, Sí. y quedó muy atrás. Ajá. Y bueno, y este virus, yo siempre digo que es un virus muy democrático, esta variante, porque afecta por igual a oficialistas y opositores, a vacunados y no vacunados, y ha generado una inmunidad, le diría, colectiva, que si bien es cierto no hemos llegado a la estrategia de rebaño, le diría que casi estamos por ahí. Sí. Y bueno, y ha tenido muy poco impacto sobre las internaciones, sobre las hospitalizaciones, sobre los casos moderados, severos y críticos, y obviamente sobre la letalidad. Por tal motivo, creo que va a seguir circulando, va a seguir habiendo subvariantes. La variante predominante en este momento es la BA.2, que tiene mayor transmisibilidad que la BA.1, pero no tiene más letalidad, no tiene más virulencia, y seguirán apareciendo seguramente, y la vacuna se empezará a rediseñar, empezarán a aparecer las vacunas de segunda generación, que son aquellas vacunas que tienen un efecto esterilizante, entiéndase por esterilizante, a las vacunas que no solo modifican la tasa de enfermedad, sino que modifican la tasa de transmisión. Usted en este momento está vacunada con las vacunas tradicionales, usted va a tener una reducción de su enfermedad, pero la transmisibilidad es exactamente igual. Usted se puede comportar como un asintomático, no padece la enfermedad y sí la transmite. Las vacunas de segunda generación son vacunas que sí tienen ese impacto sobre la transmisibilidad y hay que rediseñarlas, ¿no? Todos los años una vacuna. Uy, doctor, y yo ya estoy escuchando a la señora, al señor en la casa, pero doctor Salgado, ¿cuándo va a llegar eso? Si hubo tanta polémica con la llegada de la vacuna que tenía que venir al mundo entero y de una sin preguntarnos cómo, y sin embargo... No, va a llegar, va a llegar. Ya, ¿Sí? están a punto de salir al mercado las vacunas de segunda generación, que van a ser seguramente vacunas endonasales. Así que ya van a llegar. ¿Cómo va a ser? ¿Como un spray? Como un spray, sí, sí. Bien, ¿y eso? Como la vacuna de la gripe, hay vacunas de la gripe en otros países, que es endonasal. Usted siempre nos viene con el avance de lo que hay afuera y nos quedamos con las ganas. No, la vacuna antigripal que hay acá es excelente, es una vacuna tetravalente, cubre 2 serotipos A y 2 serotipos B, es una vacuna muy eficaz, que tiene un impacto altísimo sobre la enfermedad. ¿Y tenemos que vacunar a los chicos con esa vacuna? Sí, sí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 2 años de manera obligada, pero si usted tiene posibilidades, vacune a su hijo. Si tiene 3, 4, 5 años, vacúnelo igual. Bien, no entra dentro del calendario que estipula Salud Pública de la República Argentina, pero se puede comprar en la farmacia y colocarla. La compra y se la aplica. Es una vacuna barata. Y es una buena inversión. Pero no le quepa duda. Claro. Doctor, hemos llegado al final de Medical Televisión. Le agradezco como siempre esta disposición. ¿Le quedó algo por agregar acerca de la hepatitis grave? Simplemente agradecerle, decirle que el Hospital Oñatibia, que la colega que me precedió es de ese hospital, acaba de ganar un premio nacional al mejor hospital público del país en el manejo de la pandemia, y mis felicitaciones a su director, el doctor Marcelo Nayar. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya que habla de distinciones, nosotros como programa de televisión tenemos que agradecer también al Senado de la provincia de Salta, porque ha ingresado un proyecto para declarar de interés de ese cuerpo este programa de televisión, que como lo habíamos anticipado, nació medio como el barbijo, como la vacuna y como todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Sin saber a qué nos enfrentábamos, porque necesitábamos llegar a su casa con información veraz, chequeada, con profesionales médicos matriculados en el piso de la televisión tradicional. La gente estaba como muy infoxicada con las redes sociales, aparecían fuentes que no se conocían, se decían barbaridades, se dijeron barbaridades de un montón de tratamientos, de la vacuna, de demás, y nosotros teníamos la necesidad de hacer un aporte también. Mire, Rita, la mejor manera para reducir la incertidumbre es reduciendo el desconocimiento, y usted lo ha logrado. Muchas gracias, doctor. Les agradecemos a todos. Volvemos a repetir este programa, claro, el domingo a las 10:30 de la mañana por la pantalla de Canal 9 Multivisión. Y si no, nos encuentra en YouTube y en distintas plataformas que usted ya sabe. Muchísimas gracias.